Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Feliz miércoles 11 de marzo. Mi nombre es Susana Peña. Un gusto acompañarlos en este nuevo programa de los doctores. Hoy vamos a poner sobre la mesa el tema del cáncer de tiroides. Es muy relevante por las siguientes razones. Primero, porque es uno de los cánceres endocrinos más frecuentes. Además, aunque le puede dar a cualquier persona, es hasta 7 veces más frecuente en mujeres que en hombres. Y lo último, que también es un dato muy relevante, es que la tasa de sobrevida es muy alta, entonces son buenas noticias, de ahí que la detección temprana sea muy importante para todos los pacientes. ¿Cuáles son las señales a las que hay que ponerle atención? Pues precisamente en la siguiente hora lo vamos a ver con el invitado que le presento a continuación. Cristian Hernández Mena es cirujano oncólogo con énfasis en cáncer de tiroides. Estudió en la Universidad de Costa Rica, donde obtuvo el título de médico cirujano y la especialidad en cirugía oncológica. Además, cuenta con estudios internacionales en cirugía oncológica de cabeza y cuello en el Instituto Rofo de Buenos Aires, Argentina, y una especialización en onología por la Universidad de Barcelona. Actualmente trabaja en el Departamento de Oncología del Hospital Calderón Guardia y el Hospital La Católica. Además es profesor en la UIA y profesor de posgrado en la UCR. El doctor Cristian Hernández ya se encuentra con nosotros acá en el set y le damos la bienvenida, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Susana. Un gusto saludarte y saludarlos a todos ahí en casa. De verdad que ese es un tema muy importante por esto que decía. Es uno de los tipos de cáncer más frecuentes. Así es, Susana. Es de los más frecuentes. Es muchísimo más frecuente en mujeres, como le mencionaste, y afortunadamente cuando se detecta oportunamente, como casi todos los tipos de cáncer, es de los menos agresivos, de los que menos personas fallecen. Imagínate que, como decías, 98% de las personas tienen una expectativa de vida buenísima, más o menos 0.03% de las personas pueden llegar a perder su vida por esto. Entonces ahí lo importante de lograr hacer un diagnóstico oportuno, temprano. Por ser un cáncer, con solo la palabra ya genera angustia, y las personas que son diagnosticadas con cáncer de tiroides son dos los factores que más le generan angustia. Propiamente la enfermedad como tal y las secuelas que puede dejar esta enfermedad, principalmente relacionadas con la voz, con las cicatrices, etc. Precisamente en este 2026 ya eso es un mito. Estamos en la era de la precisión quirúrgica, de la cirugía de precisión. Entonces tenemos tecnología que nos permite lograr controlar este tumor y lograr también a su vez mantener la función de las personas, la estética. O sea, lo que queremos es controlarlo y lograr que recupere su vida, que usted que está ahí viéndonos logre seguir su vida adelante. Y precisamente esas técnicas las vamos a comentar más adelante, doctor. Pero ¿qué le parece si iniciamos con lo más básico? ¿Nos puede explicar qué es la tiroides y por qué es tan importante para nuestro organismo? Claro, yo creo que para empezar es la mejor pregunta. La tiroides es una glándula que tenemos ubicada aquí en la base del cuello. Tiene forma de mariposa, tiene como dos alitas que abrazan un tubo que viene en el cuello que se llama la tráquea. Y es precisamente esta que tenemos por acá. Vamos a ver este esquemita. Imaginemos que estas son las clavículas, esta es la tráquea, esta es la manzana de Adán, que se nos ve más a los hombres que a las mujeres, y esta es la mariposa que les digo. Tiene un ala, un cuerpo y un ala. Esta tiroides lo que hace es que produce en el cuerpo las hormonas tiroideas, que son sustancias que nos ayudan a controlar el peso, la actividad física, la frecuencia cardíaca, la temperatura, la memoria, o sea, absolutamente todo, o sea, lo que le llamamos metabolismo. En todo participa la tiroides, las famosas hormonas tiroideas. Y estas hormonas, como controlan todo, la tiroides, el problema también es que por la actividad que tiene, puede llegar a producir pelotitas, puede llegar a producir nódulos, bultos o tumores. Afortunadamente, el 90% de los tumores de la tiroides son benignos, pero hay 5 o 10 que puede ser un tumor maligno y precisamente eso es de lo que estamos hablando el día de hoy. Doctora, hay algunas personas que tienen ahí como desajustes en la tiroides, tienen hipertiroidismo, hipotiroidismo. ¿Esas personas son más propensas al cáncer? Mira, esa pregunta es importantísima porque eso siempre me la consultan. Resulta que no. O sea, la tiroides la podemos dividir las enfermedades de tiroides en dos grupos. Los que tienen que ver propiamente con la función de la tiroides, ¿verdad? Con cuánta hormona produce, si es suficiente para tu cuerpo, o es poquita, o es mucho, que precisamente son las enfermedades que me mencionan. O sea, si tenemos poquita hormona, entonces andamos como con poco combustible, como cansados. Eso es el hipotiroidismo. Entonces nos da tendencia a aumentar de peso, andamos con mucho sueño, andamos cansados, tenemos problemas para tolerar el frío, se nos cae el cabello, la piel seca. Muchos de ustedes pueden estar diciendo, a mí me pasa eso.
Lo contrario, si más bien tenemos mucha hormona, eso se llama hipertiroidismo y lo que hace es que más bien andamos como activos. Esto es en cuanto a la función. O sea, que tengas una tiroides que esté trabajando mal no quiere decir que esa tiroides va a tener pelotitas, no quiere decir que esa tiroides va a tener un tumor maligno. Lo contrario también lo podemos ver. O sea, la presencia de pelotitas en la tiroides, de tumor o nódulos, no implica que esta tiroides va a estar funcionando mal. O sea, perfectamente podemos tener una tiroides que hormonalmente está intacta, pero que tiene un tumor grande de 1 centímetro, 2, 3, 4, 5 centímetros, o incluso que ya se salió de la tiroides y está afectando otras partes de nuestro cuello. Entonces, las dos cosas pueden coexistir, porque también puede pasar, pero no se asuste, digamos, si usted tiene hipotiroidismo o tiene hipertiroidismo, que necesariamente va a tener un cáncer de tiroides. O sea, evidentemente, tenemos que tener un seguimiento, tenemos que tener un control, estar haciendo unos ultrasonidos periódicos y examen de sangre, pero son dos entidades diferentes. Ahora, doctor, hablando específicamente del cáncer, ¿cuáles son esas señales que le dicen a una persona, ahí puede haber algo? ¿Qué sería lo que yo no debo ignorar? Ok, buenísimo. Primero que todo, la gran mayoría del cáncer de tiroides no te da síntomas, no te da signos, o sea, no es evidente. De ningún tipo, no duele, no nada. La mayoría. Sin embargo, cuando ya tiene cierto tamaño, sí puede aparecer algunas cosas que son las alertas para consultar. La presencia de un bulto aquí en la base del cuello, una pelotita o un bulto a los lados del cuello que puede implicar la presencia de ganglios relacionados con la tiroides, son motivos sí o sí de consultar. Recordemos que los ganglios son filtros, son bolitas que tenemos en nuestro cuello que nos defienden de infecciones, de heridas, de traumas y de tumores. Se pueden inflamar, o sea, si nos enfermamos se nos inflaman los ganglios. El asunto es que cualquier pelotita en nuestro cuello que tenga más de 2 o 3 semanas ya es motivo de consultar. O sea, pueden ser X cantidad de cosas, pero hay que vigilar, hay que consultar. Y si son evidentes al tacto, digamos, si yo me toco, sí sé que tengo una pelotita. Mira, muchas veces esa es la forma como la gente se da cuenta. Los hombres rasurándonos, las mujeres poniéndose cremas y tocan un bulto que no estaba, o incluso viéndose al espejo. Te estás frente al espejo, preparándote y ves como el movimiento de la pelotita que aparece. O también te lo puede decir alguien más. Estás conversando con alguna otra persona y se te queda viendo y te dice, mira, Susana, eso no lo tenías, eso es nuevo, ya te había dado cuenta. Muchas veces es visible o se puede tocar. Otro de los síntomas también que pueden dar están relacionadas con los órganos que vienen a la par de la tiroides. Resulta que comentamos en este esquemita que tenemos la tráquea atrás de la tiroides, que es esta escalerita que tenemos aquí. Y atrás tenemos esto rosadito, que es el esófago. En medio de los dos hay un nervio que mueve las cuerdas de la voz. Hay uno de cada lado. Esos nervios son los nervios laringeos recurrentes y son importantísimos. Entonces, estos tumores, si van creciendo, pueden afectar esos órganos que mencionamos. Tráquea, esófago, nervios, y nos pueden dar síntomas. Síntomas como ¿qué? Empezar a tener alteración de las cuerdas de la voz, que es lo que comentamos al inicio. Algún cambio. Ronquera, exacto. O sea, que no intermitente, no como que, mira, hablé mucho y se me cansó la voz, sino que ya hay un cambio evidente, o la dificultad para tragar o la dificultad para respirar. Doctor, en este punto, digamos, yo detecto que tengo la pelotita o algo que es diferente y yo voy a la consulta. ¿Cómo se diagnostica el cáncer? ¿Qué es lo que ustedes hacen? Es importantísimo también. Lo primero que hacemos siempre es revisión. O sea, si ya llegaste con los síntomas, entonces revisamos, exploramos, historiamos y mandamos un estudio que es básico, el ultrasonido de cuello. El ultrasonido de cuello es el que nos va a decir esa pelotita si pertenece a la tiroides o pertenece a algún otro órgano y qué características tiene, porque mencionamos que no necesariamente todas las pelotitas en la tiroides son malas, más bien la minoría lo son. 5 a 10%, como les dije, puede ser un cáncer de tiroides. Entonces, el ultrasonido nos puede permitir decir, esta está en este 90 o esta está en este 10. Y si está en ese grupo, lo que sigue es hacer una biopsia, o sea, tomar una muestra de la tiroides. Y esto lo hacemos por medio del mismo ultrasonido, con una agujita se punza el nódulo de la tiroides. Volvemos al mismo esquemita. Entonces, con una agujita se punza, eso saca celulitas, que las vamos a poner en una lámina y el patólogo lo va a ver en el microscopio y nos va a decir, mira, efectivamente esto es un cáncer de tiroides, es el cáncer de tiroides más frecuente de todos, que se llama el carcinoma papilar, que ese es el más frecuente, ya podemos introducirle nombres y apellidos también, y eso ya nos da a nosotros un diagnóstico, ya sabemos ante qué estamos.
Recuerda que más adelante vamos a abrir la línea telefónica aquí en Los Doctores para que usted pueda hacer todas las consultas que tenga el doctor Hernández, y también nos puede contactar por WhatsApp. En pantalla va a aparecer el número y también en el consultorio nos puede llamar aquí al estudio. Doctor, ya cuando se hace el diagnóstico, ¿qué casos se determinan que requieren cirugía? Eso es también importantísimo. Tradicionalmente, todos los cánceres de tiroides se operaban, o sea, todos, independientemente del tamaño. Si medía 5 milímetros, así medía 7, 8 centímetros, que hemos tenido casos así, incluso más. Actualmente no, actualmente ya no es un tratamiento general para todo, no es una receta de cocina, sino que son, como decíamos, es medicina y cirugía de precisión. O sea, identificamos qué características tiene cada persona, qué condiciones tiene, la edad, enfermedades que tengamos, el tamaño del tumor, las características del tumor, si se ha salido o no se ha salido, síntomas que tiene. O sea, ya hacemos un análisis personalizado para cada persona y hacemos un traje a la medida. Entonces decimos, bueno, usted por estas características lo que podemos ofrecer es operarlo, efectivamente, quitarle toda la mariposa, o sea, toda la tiroides, o te podemos quitar la mitad de la tiroides. O incluso podemos usar tecnologías como la ablación por radiofrecuencia en casos muy pequeñitos en donde sin necesidad de hacer heridas, sin necesidad de hacer cirugía, sin necesidad de una anestesia general, podemos tratar algunos tipos de cáncer. Entonces, es importante que ya por la presencia de un cáncer de tiroides, sí o sí tenemos que hacer algo. Pero en ocasiones no necesariamente en esta época, en este 2026, implica incluso operar o tratar. Cánceres muy chiquititos que miden menos de 1 centímetro, que están muy localizaditas en la tiroides, que son carcinomas papilares bien diferenciados. O sea, que el bien diferenciado quiere decir que las celulitas del cáncer se parecen mucho todavía a la glandulita tiroides, a la mariposita, o sea, se parecen mucho, son poco agresivos. Y si son muy pequeñitos y vemos algunas condiciones, en algunos casos podemos hacer algo que se llama vigilancia activa. Que vigilancia activa quiere decir no vamos a hacer nada hasta que o crezca, cambie características o que la persona decida hacer. Entonces podemos estar controlando. Esos son los casos candidatos para esto. Pero si ya es más grande, entonces ya dependiendo si está ubicada en una de las salas o en las 2 salas, entonces podemos definir, no, vamos a quitarte la mitad o vamos a quitarte toda. Y también mucho tiene que ver con la conversación que tengamos con cada persona. Generalmente lo que hago es explico, te doy las opciones y la idea es que encontremos el mejor tratamiento para usted. O sea, para cada persona la idea es con esa conversación ver qué es lo ideal para cada caso. Incluso cuando hay ganglios afectados, pues también a veces tenemos que hacer cirugías más grandes para remover esos ganglios, que son como raíces, lo que llamamos nosotros metástasis. Ahora usted mencionaba el temor del paciente a tener cambios en su voz, a perder su voz. ¿Cómo la tecnología evita que esto pase? Eso también es importantísimo. Y te voy a introducir con algo. Hay un mito que las personas le dicen a alguien que lo va a operar de tiroides. Bueno, lo van a operar, pero acuérdese que no puede hablar. Entonces ya la gente dice, doctor, ¿y cuánto tiempo no puedo hablar? No es así. Realmente, digamos, las personas pueden tener una conversación normal inmediatamente después de la cirugía. De hecho, nosotros lo que hacemos normalmente es lo operamos, vamos, conversamos y escuchamos cómo está la voz. Recordemos el esquemita que habíamos hablado, que estuvimos viendo previamente y lo vamos a estar viendo en todo este periodo. Estos nerviecitos que están aquí, estos son los que mueven las cuerdas de la voz. Son los nervios laringeos y esos son muy importantes. El asunto con los nervios laringeos es que el tumor, el cáncer, puede envolverlos y puede afectarlos. De hecho, antes de la cirugía de tiroides, lo ideal es hacer una revisión de las cuerdas de la voz para ver cómo están funcionando, porque aunque estén afectadas a veces, evidentemente la voz no cambia. Pero después de la cirugía, esos nervios se pueden aperezar, o sea, se pueden maltratar, pueden sufrir y puede producirse que la voz se vea alterada, produce ronquera, o sea, ronquera de hablar ronco. ¿Okay? Eso pasa en 7 de cada 100 personas operadas de la tiroides, en manos expertas, en manos de cirujanos que nos dedicamos a esto, cirujanos de tiroides de alto volumen. Hay tecnología que nos va a ayudar a disminuir eso. Y precisamente es muy importante porque casos como personas que cantan, periodistas, sacerdotes que hemos operado, o cantantes, como te decía, o personas que ya tienen uno de los lados de la voz afectado, es muy importante porque esto nos permite protegerlo. Y esto se llama neuromonitoreo de los nervios laringeos. ¿En qué consiste? La cirugía de tiroides necesita anestesia general, tenemos que dormir todo el cuerpo.
Y para poder hacer eso también, para que la persona siga respirando, usamos normalmente un tubo que introducimos, que el anestesiólogo introduce en la boca, para que los pulmones sigan recibiendo oxígeno. ¿Ok? Es esto que tenemos acá. Esto es un tubo que se llaman tubos endotraqueales, ahí lo podemos ver, ¿verdad? Que esto es lo que se introduce y esto es una bolsita que permite que el aire entre pero que no salga. O sea, todo el flujo es a través del tubo. Pero como podemos ver acá, hay unos stickercitos blancos y una crucecita azul, que esto se tiene que colocar, este tubo es especial, en donde se coloca esto en medio de las cuerdas de la voz. Y esto lo que hace es que al tener contacto con las cuerdas de la voz, vamos a estar monitorizando esa función de las cuerdas de la voz. Tiene todos estos cables porque esto va conectado a una máquina. Todo esto durante la cirugía. Antes de la cirugía. Yo todavía no he empezado. Esto es el trabajo de mi anestesiólogo. Eso es antes de la cirugía. Entonces, ese equipo lo que nos permite es tener control en el momento que vamos a hacer la cirugía. Entonces, ya la persona dormida con ese tubo, nosotros ya cuando hacemos la incisión, vamos a buscar los nervios. O sea, la cirugía de tiroides, parte fundamental es ir a buscar el nervio laríngeo del lado derecho, el nervio laríngeo del lado izquierdo, o sea, los nerviositos de la voz, que normalmente lo hacemos sin ninguna tecnología. Pero esta tecnología, ese tubo y este aparatito, es como tener un GPS para encontrar esos nervios de las cuerdas de la voz. Se llama el neuromonitoreo. Entonces, esta conexión, este cablecito va conectado a otra máquina donde está también el tubo y al tocar se genera un estímulo eléctrico y entonces nos avisa una maquinita, ahí está el nervio, ya lo encontraste. Entonces, esto disminuye la posibilidad de que las cuerdas vocales se vean afectadas permanentemente de una forma significativa después de la cirugía. Y no solo nos ayuda a encontrarlo, no solo es ese GPS, sino que también nos permite tener un control de la sensibilidad del nervio. Porque a veces el nervio lo vemos, lo tenemos perfecto, pero no sabemos cómo está funcionando. Y a veces un poquito de tracción, un poquito de movimiento puede provocar que sufra, que se estire y se canse. Esto me ayuda a indicarle también al nervio, o el nervio me dice que tenemos que controlarlo un poquito más, tenemos que vigilarlo, tenemos que aflojar un poquito, quitarle tensión para que descanse. La idea de este equipo es que nos va a permitir a nosotros poder encontrar el nervio antes de que nos avise. Eso es lo maravilloso. Ahora usted nos mencionaba que en algunos casos, según el tumor, hay que quitar una partecita de la tiroides o toda la tiroides, pero hay procedimientos, digamos, que son, digamos, sin una herida abierta. Sí, existen actualmente. Y esto se conoce como la ablación. Generalmente la ablación lo que significa es producir calor en un tumor específico. Entendamos que no es para todas las personas, no es para todos los tipos de cáncer de tiroides, son generalmente los pequeñitos, los que miden 1 centímetro, los que podrían ser candidatos a lo que hablamos al inicio de la vigilancia activa. Pero este sistema de ablación usamos una máquina que se llama radiofrecuencia. La radiofrecuencia lo que genera es calor. O sea, lo que vamos a hacer es como evaporizar o desinflar ese tumorcito. Y usamos otra agujita. Aquí es pura tecnología. Vamos a verla por acá también. Okay. Esta agujita que tenemos acá, lo que va a generar es que vamos a ayudar a destruir ese tumorcito. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, primero que la ablación por radiofrecuencia no necesita anestesia general. Eso ya es una gran ventaja. Claro. Son procedimientos ambulatorios. O sea, ingresas, te hacemos el procedimiento y te vas a tu casa. ¿Okay? Entonces, por medio de ultrasonido, vemos la tiroides, localizamos los nodulitos y con la agujita nos acercamos e introducimos la agujita donde está el nódulo y aplicamos calor. Esto está conectado a una máquina que va a generar que aumente la temperatura de la punta de la agujita que va a estar adentro del nódulo y esto va a hacer que vaya sufriendo un cambio hasta que se va destruyendo. Desaparece. Desaparece. No inmediato, eso requiere incluso meses después, hasta 1 año, pero es un proceso que no tenemos que hacer ninguna herida, no tenemos que hacer una anestesia general y esto es lo que se conoce como la ablación por radiofrecuencia. Pero es solo una sesión. La mayoría de las veces sí, cuando son lesiones chiquititas, porque esto se empezó a introducir hace algunos años para el manejo primero de nódulos tiroideos benignos. Nódulos tiroideos, recuerden, las pelotitas de la tiroides, que no son cáncer, pero que ya dan síntomas. Estos que estábamos hablando, que ya miden tal vez 3 centímetros o que empiezan a producir
compresión de la voz o compresión de la vía aérea o dificultad para tragar, que es mucho más frecuente. Se empezó a usar en esos casos, pero como se ha visto que ha sido exitoso, ya en las últimas guías de la Asociación Americana de Tiroides del 2025, o sea, esto es reciente, ya se introduce el concepto de que algunas personas pueden verse beneficiadas de esta tecnología. Estábamos hablando ahora que la sobrevida es muy elevada, que es una muy buena noticia para los pacientes, pero este tipo de cáncer puede regresar. Digamos, si ya a la persona le retiran la tiroides así, ¿podría regresar? Sí, mira, efectivamente el cáncer de tiroides es de los menos agresivos, el papilar de tiroides es de los menos agresivos del cuerpo, no solo de la tiroides, sino que del cuerpo. Como hablamos, son los que tienen mejor expectativa, mejor esperanza. Yo les digo a mis pacientes que el panorama es muy bueno, a pesar de las circunstancias, a pesar del nombre que evidentemente a la gente le asusta cuando llegan, ¿verdad? El tener un diagnóstico de cáncer siempre implica algún grado de angustia. Es una enfermedad que también yo les digo que no es de una persona, es de la familia. Muchas veces llegan 5, 6, 7 personas al consultorio, porque ya con que te digan eso ya no es lo mismo que te digan, mira, tenés una hernia, mira, tenés un quistecito. No, o sea, lo que implica. Pero la ventaja es que la expectativa es muy buena. O sea, realmente podemos llevar una vida muy normal. El asunto es que a pesar de que el panorama es bueno, el cáncer de tiroides a veces es necio y a veces puede volver a aparecer. Y la pregunta que siempre me hacen, pero si ya me quitó la tiroides, ¿a dónde puede aparecer? Bueno, donde estuvo la tiroides, ahí pueden quedar células, o a nivel de los ganglios, que es otro sitio donde puede aparecer. Entonces, estos lugares hay que estar vigilándolos. Los controles se hacen cada 6 meses, se pueden estar haciendo cada año con ultrasonido, y si vemos que apareció, entonces muchas veces necesitamos de nuevo realizar una cirugía para remover esa recurrencia. Y en ocasiones tenemos personas que las operamos una vez y nunca más y pasaron 20 años perfectos, pero también tenemos desgraciadamente otros panoramas en donde son personas que han sufrido múltiples cirugías, incluso 5, 6, 7 cirugías. Y el detalle con cada una de estas cirugías es que ya hay una cicatriz, o sea, ya nosotros entramos una vez, existe el riesgo de afectar lo de las cuerdas de la voz que mencionábamos. Hay otras glandulitas que están relacionadas con la tiroides que tienen que ver con el control del calcio, las paratiroides, y los riesgos van aumentando cada vez que vamos operando. Entonces, la expectativa de vida probablemente no se va a ver alterada, pero la calidad de vida sí. Y precisamente en estos pacientes que tienen la reaparición de este cáncer, nosotros podemos tratarlos y tenemos una tecnología para ayudar a encontrarlo, como si estuviéramos haciendo una búsqueda del tesoro. O sea, vamos a encontrar ese tumorcito ahí en medio de esa cicatriz, ese caos. Doctor, y yo me hago una pregunta, porque en otros tipos de cáncer, digamos, cuando retiran el tumor, se necesitan tratamientos adicionales como para matar todas las células que quedan por la quimioterapia, la radioterapia. En el cáncer de tiroides, ¿hay tratamientos de este tipo complementarios a la cirugía? Sí, sí, claro. Mira, la mayoría de las veces, afortunadamente, solo la cirugía es el tratamiento. Es suficiente. Y en ocasiones tenés que recibir el sustituto de la hormona de la tiroides. O sea, si quitamos toda la glándula, si quitamos toda la mariposa, sí o sí tenés que tomar sustituto de la hormona tiroidea. Es una pastilla. Es una pastilla, ¿verdad? Que puede ser diaria, ahí se va dosificando. Pero esto permite que sigas una vida normal. O sea, no tener la tiroides no implica que ya es un caos hormonal. No, la pastilla es el sustituto. Cuando quitamos la mitad de la tiroides, puede ser que necesitemos pastilla o puede ser que no la necesitemos. Eso va a depender y eso es una de las ventajas de quitar la mitad de la tiroides solamente. ¿Okay? La mayoría de las veces solo la cirugía y la pastillita es suficiente. En algunas ocasiones, en tumores que ya son grandes, que se han salido de la tiroides, que están afectando los ganglios, consideramos nosotros que este tipo de cáncer es de alto riesgo que vuelva a aparecer. Y el cáncer de alto riesgo que vuelva a aparecer se puede beneficiar de recibir tratamientos adicionales, como el yodo radioactivo. El yodo radioactivo es un tratamiento que consiste en yodo, que es como la comidita que usa la tiroides para producir hormonas y para trabajar, con radiación. Y esto viene junto, se le da a la persona tomado y ayuda a destruir algunas células. Pero son estos pacientes los que se benefician. No todos, la gran mayoría no necesitan. Otros tratamientos, como me mencionabas, y que son muy utilizados en otros tipos de cáncer, la quimioterapia y la radioterapia son muy raros. O sea, son muy contados los pacientes que los necesitan. O sea, la mayoría no necesita
otro grupo un poquito más pequeño necesita yodo y uno mínimo necesita radiación o quimioterapia. Son casos en donde tal vez los otros tratamientos ya no sirven para controlar la enfermedad y tenemos que ir a estos tratamientos adicionales. Ahí con esto quiero recalcar la importancia. Este cáncer es un cáncer, digamos, no tan agresivo como otros, la mayoría de las veces, es de lento crecimiento y lo vemos con la necesidad de tratamientos adicionales, ¿verdad? Los tratamientos adicionales no son tan frecuentes y eso es a favor, digamos, del comportamiento que tiene y del panorama favorable que tiene este tipo de cáncer. Claro. Y de estas cirugías y procedimientos que nos ha mencionado, con esas agujitas tan finitas y todo, independientemente del tipo, la recuperación del paciente es muy noble, parece. Súper noble. Realmente es muy rápido, muy acelerado todo el proceso de recuperación. Normalmente la primera semana es la semana tal vez más incomodita, porque ya vimos que estamos trabajando donde está la tráquea, donde está el esófago, y eso genera una inflamación y puede dar la sensación como de apretadito aquí en el cuello. O sea, no es doloroso, es una sensación como un estorbo. Para comer puede haber alguna limitación, como la primera semana, entonces tal vez dieta suave, tal vez texturas duras, no es lo ideal los primeros días, pero no es nada indicado. Pero como puré y así, eso sí. Incluso más que eso, o sea, puedes comer cosas más sustanciosas, pero tal vez cosas muy duras, cosas tostadas, pueda estorbarte. Pero eso dura una semana. Te puede dar la sensación también como de carraspera, entonces hay que hidratarse bien y requiere un reposo la primera semana, pero es un reposo relativo. O sea, ¿qué quiere decir relativo? No tenemos que estar todo el día ahí acostados, ¿verdad? Sino que estamos descansando, nos sentamos, podemos caminar ahí en la casa, si no nos quedamos en un sillón, nos volvemos a acostar. O sea, es realmente como relativo. La idea es no hacer esfuerzo ni actividad física. A la semana la gente se va sintiendo muchísimo mejor, ya tenés más actividad, más energía, ya esa sensación de carraspera y ese problema para la comida ya se limita, ya pueden comer hamburguesas o lo que quiera la gente. Físicamente se va sintiendo mejor. A la tercera semana incluso los dejamos que hagan actividad física de bajo impacto, caminar, trotar, bicicleta estacionaria, dependiendo de lo que vayan haciendo. Mira, y a la cuarta semana tienen una vida normal en la parte física y en la parte laboral. O sea, realmente lo que recomendamos es un reposo entre 3, 4 semanas y al mes ya estás haciendo tu vida normal. El asunto es, con el cáncer de tiroides, y lo vuelvo a recalcar y lo voy a seguir haciendo, es que el panorama es bueno. Hay que tratarlo y sobre todo si es un diagnóstico oportuno, una lesión pequeñita. Generalmente lo que hacemos es que hacemos una pausa en tu vida, que generalmente es un mes, pero la idea es tratar de recuperar toda tu vida. O sea, que logremos que la parte familiar, tus proyectos laborales, tus proyectos personales, deportivos, incluso otros objetivos, los puedas llevar a cabo. Sabiendo que vamos a tener que tener un seguimiento, porque ya lo mencionamos, la posibilidad de que vuelva a aparecer el cáncer, o sea, esa recurrencia existe en menor o mayor grado, pero el seguimiento va a llegar a ser parte de nuestra vida. Y al principio es un poquito más seguido, cada ciertos meses, después cada 6 meses y después una vez al año. Y llega a coincidir prácticamente, yo les digo, bueno, si es hombre, nos toca meterlo en nuestro plan de control, ¿verdad? Con lo de la próstata y otro tipo de controles. Y con lo de la mujer, bueno, habrá que hacerse ultrasonido de cuello, pues aprovechamos, ¿verdad? Y si ya toca hacer mamografía, lo hacemos, y si toca el Papá Nicolau. O sea, llegamos a hacer chequeos anuales prácticamente. Entonces, vuelvo a lo mismo, o sea, la expectativa de vida la mayoría de las veces es buenísima y por eso es tan importante toda esta tecnología, porque la idea es, en oncología tenemos 3 principios. Primero, y siempre va a ser el número 1, control del cáncer, control de la enfermedad. El segundo es control de la función, tratar de preservar al máximo la función. En el caso de la tiroides, hablar, respirar, claro, ¿verdad? Comer. Y el tercero va a ser la estética. Ojalá, si podemos dejar una cicatriz pequeñita, pues tratamos de dejar una cicatriz pequeñita. Si podemos evitar una cicatriz, mejor aún. Siempre estos 3 principios en ese orden. Si podemos lograr que los 3 estén a este nivel, eso es un éxito. Y muchas veces en el tratamiento del cáncer de tiroides lo logramos. Entonces tratamos de controlar, pero que usted siga su vida como antes o incluso mejor, porque ya con un jaloncillo de orejas, ¿verdad? De cuidados y todo, podemos hacer que todavía sea muchísimo mejor. Con esos 3 mensajes nos quedamos y recuerde que cuando volvamos de la pausa vamos a abrir el consultorio para que usted pueda
hacerle todas las consultas que tenga al doctor Cristian Hernández. Pero antes quiero contarle que en el Hospital Internacional La Católica, la infraestructura y la tecnología de punta respaldan cada servicio que ofrecemos. Continuamos creciendo con nuevos espacios que amplían nuestra capacidad para llegar a más personas con calidez y profesionalismo. Aquí, cada avance responde a un mismo propósito: cuidarle con el corazón. Agende su cita al 22 46 30 00. Hacemos una breve pausa en los doctores, pero ya continuamos con mucho más. Y 32 minutos de la mañana. Gracias por continuar con nosotros acá en Los Doctores. Conversamos con el doctor Cristian Hernández Mena sobre el tema del cáncer de tiroides. Si usted tiene alguna consulta para él, es el momento de que nos llame o que nos mande sus mensajes al 6440-6247. Abrimos de inmediato este consultorio con una llamada de don Luis Arrieta, quien nos está llamando desde Coronado. Muy buenos días, don Luis. Gracias, muy buenos días. Felicitarlos por el programa. Quería hacer una consulta al médico. Adelante. Tengo una hija de 32 años. Hace unos meses ha venido con unos malestares en la garganta y como que siente esa molestia al tragar y demás. Y ha estado con cansancio, agotamiento. Y hicieron unos exámenes de laboratorio hace algunos meses y encontraron una afectación en la glándula de la tiroides como primera fase, pues ya así se podría llamar. Le mandaron fluoxetina durante un tiempo. Mi consulta es cuánto es el tiempo prudencial para tomar ese medicamento como tal, y porque después de eso pensaría que le van a volver a hacer otros exámenes de laboratorio. Y lo que quisiera saber es si la parte de ella a nivel anímico, en la que se ha visto afectada con agotamiento, sea indispuesta, sin razón aparente alguna, verdaderamente se debe a la afectación que hay a nivel de la tiroides, y si sería prudente consultar por el estado de ánimo de ella el tomar fluoxetina. Muchísimas gracias. Gracias a usted, don Luis. Doctor. Gracias, don Luis, por su consulta. Bueno, efectivamente los síntomas que tiene su hija hay que estudiarlos como lo hicieron, ¿verdad? Ese cansancio, ese agotamiento. Pueden ser muchas cosas y dentro de eso es un mal funcionamiento de la tiroides. Por eso probablemente le mandaron a hacer el examencito de la función tiroidea, que es el que usted me estaba comentando. Además, los síntomas de dificultad para tragar pueden ser muchas cosas, pero dentro de eso también puede ser el crecimiento o la presencia de un nódulo en la tiroides. Entonces, creo que también caería bien poder hacer un ultrasonido de cuello para ver el tamaño de la tiroides. Recordemos que el examen de sangre permite ver la función de esta tiroides, cómo está trabajando, si tiene suficiente hormona o no. En casos en donde hay poquita hormona puede generar tristeza, puede estar apagada la persona, síntomas más o menos como usted me estaba diciendo. Me imagino que por ahí anda el diagnóstico. Pero también la forma, el tamaño, si hay pelotitas o no, eso lo hacemos por medio del ultrasonido de cuello. Entonces, las dos cosas pueden coexistir, no necesariamente van juntas siempre. Entonces, yo creo que un ultrasonido de cuello puede hacerlo. Me estaba mencionando de un medicamento. Este medicamento sí habría que controlarlo. Generalmente uno le da unos 2-3 meses de tiempo como para poder repetir el examen. Me imagino que lo que usted quería decir era el levotiroxina, Eutirox, que es el sustituto de la hormona de la tiroides, que normalmente requiere de 6 semanas a 8 semanas en estabilizarse en el cuerpo para empezar a mejorar los síntomas. Hay otros medicamentos que en estas circunstancias pueden ir de la mano, como el que usted me mencionó también. Entonces, yo generalmente lo que recomendaría es que tal vez en unas 2 meses desde que lo inició pueda repetir el examen de sangre. Ojalá se le pueda hacer también un ultrasonido de cuello complementario para poder hacer el diagnóstico, esperando que su hija mejore. Y le deseo muchísima suerte y un abrazo a los dos. Nos vamos de inmediato para la Alajuela, doctor, porque ahí don Jesús Villagra tiene una consulta. Muy buenos días. Buenos días. Mire, doctor, es que yo tuve cáncer. Buenos días. Don Jesús, lo escuchamos, adelante. Es que yo tuve cáncer, estómago, tórax, tráquea y pulmones. Y ahora, hoy en día, doctorcito, yo hace poco fui y me hicieron un ultrasonido, un TAC,
y una radioresonancia. Pero lo que pasa es eso, como yo tuve cáncer aquí en la tráquea, a vez en cuando me agarra un fuerte dolor a la hora de tragar. Y entonces me gusta escuchar siempre este programa, y ahora estoy aquí. Esta es la hora, doctor, que la noche para mí es de día y de día es la noche, y me siento raro porque yo creo que eso no es bueno. Pero lo más que todo es aquí en la tráquea, donde a mí me duele a tragar, como hay un roce de cáncer. Entonces, para que usted más o menos me explique qué podemos hacer con eso, cómo hago. A mí me está viendo la doctora Benelait, la oncóloga del Hospital México. Tal vez es compañera suya, pero para ver qué consejo me podría dar. Don Jesús, un gusto saludarlo. Muchísimas gracias por su consulta. Me gustaría tal vez que usted me aclare una cosita. ¿Hace cuánto fue que le dieron el tratamiento para el padecimiento que tiene? Me gustaría tal vez saber esa información. Sí, digamos, ya vamos, Dios y yo y la familia y ustedes los médicos, ya vamos para 4 años. Ah, qué bendición, buenísimo. Ya tiene bastante tiempo. Bueno, con la información que usted me dijo, el asunto es que los tratamientos a veces dejan algún grado de afectación. Como estábamos hablando con lo de la tiroides, lo que tratamos es, hasta donde sea posible, que la función, ¿verdad?, no se vea afectada. Sin embargo, dependiendo de los tratamientos, si recibió usted quimioterapia, si recibió radioterapia, con las cirugías, puede haber alguna alteración de los síntomas, como usted me está explicando. Estos estudios que le están haciendo son parte del control, parte del seguimiento que siempre es necesario después de un diagnóstico oncológico, un diagnóstico de un cáncer. Entonces, mucho puede ser secuela, pero siempre es importante valorar nuevamente y estar seguro de que toda su vía respiratoria, su vía digestiva estén funcionando bien. Entonces, no dudo que está en buenísimas manos, nada más de mantener, ¿verdad?, siempre ese control y seguir las recomendaciones de los colegas. Muchísimas bendiciones. Un saludo. Que esté muy bien, don Jesús. Gracias a don Jesús. Y aquí, doctor, por medio del WhatsApp, nos llegó una consulta que dice: el radiólogo me dijo que mi tiroides ya se secó. ¿Aún así podría darme cáncer de tiroides? Mira, es una consulta muy interesante. Cuando quieren decir que se secó es porque la mariposita, ¿verdad?, ya está más chiquitita, está cada vez reducida. El asunto con esto es que muchas veces puede ser por algo que le llamamos tiroiditis, que es inflamación de la tiroides. La más frecuente de las tiroiditis es la de Hashimoto, que tal vez han escuchado de ese nombre por ahí. El detalle con esto es que puede llegar a producir que esta tiroides ya no trabaje tan bien y ya más bien la hormona tiroidea quede corta y no esté cubriendo las necesidades de tu cuerpo. No necesariamente que esté sequita, no necesariamente que esté funcionando mal, implica que a futuro va a tener un cáncer de tiroides. Evidentemente, si hay alguna alteración, pues la recomendación es cada año, cada 2 años, estar haciéndose por lo menos un ultrasonido de cuello si no le detectaron alguna pelotita. Pero los exámenes de sangre yo creo que sí sería conveniente hacerlos más seguidos. Si no le hicieron examen de función tiroidea, sería conveniente hacerlo de una vez y por lo menos cada 6 meses estar controlando esa función. Doña María Marín está en Orotina y le damos la bienvenida a este consultorio. Buenos días, doña María. Sí, buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su consulta? Adelante. Sí, gracias. Las felicito por el programa. Gracias. Doctor, viera que yo, un doctor me dijo que mi hijo me llevó al dentista y llamó a mi hijo y le dijo que no me había desarrollado esa parte, como la tráquea, digo yo, y le dijo a mi hijo que yo tenía eso como un chiquito. Yo quería saber hasta dónde es posible o a ver si usted me puede explicar eso, porque hay veces, todavía soy asmática, una vez creí que era asma, no podía respirar, se me cerró la nariz y es fatal. Entonces quiero saber si me puede ayudar en eso. Claro. Muy amable. Mucho gusto. Buenos días, doña María. Muchísimas gracias por la consulta. Mira, es muy interesante lo que le comentaron. Resulta que, bueno, toda la vía respiratoria empieza de la nariz, la boca, la tráquea y todo el sistema. En ocasiones puede haber alguna alteración, alguna malformación o alguna
desviación. Entonces, en este caso, mi recomendación sería, ojalá le podamos hacer un ultrasonido de cuello, un estudio de cuello, ¿verdad? Y consultar con su médico también para que le evalúe la integridad de toda esta zona. Lo que le llamamos nosotros el tubo aerodigestivo superior, o sea, nariz, garganta, boca, etcétera, para ver si realmente tiene alguna alteración o simplemente es más una condición médica que le dificulta, como dijo usted, como el asma. Doctor, vea, aquí en WhatsApp tenemos una consulta, dice, mujer de 25 años con 6 meses de T4 elevado con línea blanca sanguínea levemente elevada. En ultrasonido se vieron 2 tumores muy pequeños. ¿Qué podría esperar? Ok, lo que tenemos es lo siguiente, o sea, el T4 es la hormona tiroidea. Entonces, si está elevado, quiere decir que está produciendo más hormona tiroidea de la necesaria. ¿Okay? Eso es por el medio del examen de sangre. Por medio del ultrasonido le están detectando 2 nódulos. Habría que ver las características de esos nódulos. Resulta que el radiólogo, como les decía, puede decirnos si estas pelotitas, estos nódulos, están entre ese 90%, ¿verdad?, de los que son o posiblemente benignos, o está en ese 5 o 10% de los que son malignos. Dependiendo de los hallazgos que diga el radiólogo, si tiene mucho flujo sanguíneo, si tiene puntitos de calcio, si el color del nódulo es más oscurito que el resto de la glándula tiroides, si no es redondito completamente, si no es como estrellado o espiculado, todo esto va dándole puntos a ese nodulito que se van sumando y el radiólogo nos va a dar una clasificación para cada nódulo. Esa clasificación se llama T-RADS, con T, T-RADS. Entonces, dependiendo del número que dé, puede ser más cerca de que sea algo benigno o puede ser más cerca de que sea algo maligno. Y entre más cerca de que sea algo maligno, entonces ahí tenemos que valorar, dependiendo del tamaño, dependiendo del T-RADS, de esta clasificación, si amerita o no amerita tener que hacerle una biopsia. No todos los nódulos necesitan biopsia, pero todos los nódulos hay que estudiarlos. Entonces, con esa información puedes consultar para tomar un plan de tratamiento. ¿Qué es lo que recomendamos? ¿Qué seguimiento le vamos a dar? Y evidentemente también con esa función tiroidea, pues habría que valorar si necesita también tratamiento y si está en un estado hipertiroideo, que obviamente sí tenemos que corregirlo. La siguiente paciente de este consultorio es doña Ana Salas, quien nos está llamando desde Desamparados. Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Un gusto saludarla. Muchas gracias, igualmente. ¿Cuál es su consulta? Adelante. Sí, bueno, yo tengo una hija, ella es una muchacha con discapacidad auditiva, por eso estoy haciendo la consulta por ella. Ella tiene 18 años de estar tomando levotiroxina porque a los 17 se le detectó el problema de hipotiroidismo por el descontrol de la menstruación y todo esto. Resulta que, ahora apareció con un síndrome de Sjögren. Entonces yo quisiera saber si en algún momento ella puede desarrollar algún tipo de cáncer, aunque esté controlada con la levotiroxina. Gracias, doña Ana. Doña Ana, muchísimas gracias por su consulta. Un saludo también a su hija de nuestra parte. Vea qué interesante. Ella muy jovencita empezó a sufrir de la función de la tiroides. Probablemente es porque estaba haciendo una tiroiditis, que es un proceso inflamatorio que muchas veces tiene que ver con una respuesta de nuestro sistema de defensas, que es el sistema inmunológico, contra la tiroides. Entonces se producen unas sustancias que van inflamando la tiroides, hasta que se va haciendo perezosilla. Esa es la tiroiditis. Tiene muchos años de estar con eso. Entonces, mientras esté en control, con exámenes periódicos y todo, tratando de que la dosis de la pastilla sea perfecta para ella, con eso estamos bien. Esta enfermedad no necesariamente aumenta el riesgo de desarrollar un cáncer de tiroides. Sí, tiene que estar haciéndose ultrasonido de cuello periódico, y periódico vuelvo a lo mismo, cada año o cada 2 años puede estar haciéndose un ultrasonido de seguimiento de la tiroides. Los exámenes de sangre más seguido. La enfermedad que usted nos menciona, la enfermedad de Sjögren, tiene también que ver con el sistema de defensa del cuerpo, el sistema inmunológico. Entonces se da una inflamación de las glándulas salivales y entonces se empieza a producir menos saliva, o sea, disminuye la producción de la saliva. Las dos enfermedades, lo de la tiroides y las glándulas salivales, aunque no necesariamente están relacionadas, sí tienen que ver con esa inflamación que se produce por el sistema de defensas del cuerpo. Otra consulta que nos ingresa al WhatsApp 6440-6247 dice: el sábado me realizaron un ultrasonido en la tiroides y el diagnóstico es tiroiditis de Hashimoto. Tengo un lado de la tiroides más pequeña que el otro lado. Tengo 55 años. Mi pregunta es,
¿qué posibilidad hay de tener cáncer de tiroides? Vea qué pregunta más interesante y vuelve un poquito a las preguntas anteriores de todos. La tiroiditis de Hashimoto, retomando, es una inflamación de la tiroides. Entonces, las defensas del cuerpo generan un ataque contra esa tiroides. Hay un proceso en donde la tiroides no la reconocen como parte del cuerpo y se da esta inflamación. Esa es la tiroiditis. Y la más frecuente de todas es la de Hashimoto. El asunto con la tiroiditis de Hashimoto es que las hormonas pueden llegar a producir una disminución en la cantidad que tenemos, porque la tiroides se apereza, se va haciendo más chiquitita, como lo mencionaste, de uno de los lados, y puede ir disminuyendo de tamaño y se va aperezando hasta que produzca menos cantidad de hormona tiroidea. El riesgo de cáncer de tiroides relacionado con esto no se ve alterado, pero sin embargo, la misma recomendación, ultrasonido periódico, complementario a la valoración. O sea, la valoración de la tiroides completa consiste en 3 cosas. Examen físico, o sea, hay que revisar, tocar por un médico que se especialista en eso, hacer examen de sangre de la función tiroidea y ultrasonido de cuello periódico. Estas 3 cosas complementan la valoración completa de la tiroides. Muchísimas gracias a todos los que participaron en este consultorio. A las 10:47 quiero contarles que al doctor Cristian Hernández lo pueden encontrar en el Hospital Internacional La Católica. Está teniendo toda la información ahí en pantalla, donde brinda atención especializada en diagnóstico y tratamiento del cáncer de tiroides. Si necesita una valoración o desea agendar su cita, puede comunicarse al 22 46 30 00. Con esta información hacemos una breve pausa, pero no se despegue porque ya seguimos con más de los doctores. Seguimos con más de los doctores. El doctor Cristian Hernández está hablando con nosotros de cirugía de tiroides y ahora vamos a hacer, doctor, una especie de comprobación de todo lo que hemos aprendido un examen en el programa de hoy. Así es, un examen para ustedes también que están allá en casa. Número 1, dice, ¿mito o verdad? ¿Cualquier bulto detectado en el cuello es cáncer de tiroides? Mira, es importantísima esta pregunta y la respuesta es mito. Resulta que en el cuello existen muchísimos órganos que tenemos en un espacio muy reducido. Entonces tenemos glándulas salivales, tenemos músculos, tenemos arterias, tenemos venas y tenemos la tiroides. No toda la pelotita va a generarse en esa tiroides. Puede haber ganglios o puede haber algunos de los otros órganos afectados. Lo que sí es cierto es que toda pelotita en el cuello que tenga más de 2-3 semanas y no se desapareció, tenemos que estudiarla. Entonces, mito. Es un mito. Vamos ahora a la siguiente, doctora, ahí en la flechita. Vamos a ver. La número 2 dice, ¿el cáncer de tiroides afecta únicamente a las mujeres adultas? ¿Esto es un mito o es verdad? No, es un súper mito. ¿Okay? El cáncer de tiroides es muchísimo más frecuente en mujeres, como lo mencionaste al inicio. O sea, por cada hombre puede haber hasta 7 mujeres con cáncer de tiroides, pero no solo adultas. Hemos operado pacientes desde los 13 años de edad hasta los 98 años de edad. O sea, el rango es súper amplio. Sí es más frecuente en las personas de 30, 40, 50 años o más, pero incluso personas jóvenes, niños, pueden tener cáncer de tiroides. Eso es importante también para estar alerta de cualquier síntoma que se pueda presentar. Así es, importantísimo. Vamos Seguimos. ahora a la número 3. Muy bien. ¿Mito o verdad? ¿La tecnología actual permite cirugías sin dejar una cicatriz visible? Bueno, como lo estuvimos hablando, esto es una verdad. No en todos los casos podemos utilizar esta tecnología, no en todos los casos podemos evitar la presencia de una cicatriz, pero en algunos casos seleccionados sí lo podemos hacer. Entonces, no necesariamente que tenga un cáncer de tiroides va a implicar una herida y una herida grande, tal vez como las que se hacían muchísimo años atrás. Ahora más bien, si hay que hacer una herida, tratamos de hacer una herida pequeñita, ¿verdad? Localizada, algo que estéticamente sea bonito. Casi todos tenemos pliegues. Tratamos de esconderlo en alguno de los pliegues que tenemos y ojalá ponerle puntitos por dentro de la piel después de la cirugía para que estéticamente quede mejor. Pero tenemos tecnología, como hablamos, la ablación, la terapia por ablación por radiofrecuencia, que puede evitar tener que hacer una herida. Entonces, es una verdad. Y yo creo, doctor, que esto es una de las preocupaciones más grandes que tienen los pacientes, ¿verdad? Sí. Por ser un sitio visible. Correcto. Es una de las consultas que siempre hacen, ¿verdad? El miedo desde el inicio, no solo a la enfermedad, sino a las secuelas que puede acarrear, tanto funcionales como estéticas. Seguimos. Seguimos en este Buenísimo. mito o verdad con la siguiente que dice, ¿la ronquera persistente puede ser un síntoma de tumor tiroideo? ¿Eso es mito o es verdad?
Esto es verdad. Ok. Una cosa es que pueda ser parte de los síntomas de cáncer de tiroides, sobre todo cáncer de tiroides avanzado. Ya la pelotita que se salió de la mariposita y que está afectando órganos que tenemos a la par, como hablamos, el tubo de aire, que es la tráquea, o los nervecitos que mueven las cuerdas de la voz, que nos permiten poder hablar, pero no necesariamente, veámoslo al revés, no todas las ronqueras, no toda la alteración de la voz tiene relación con la tiroides. Entonces, respondiendo a la pregunta, sí puede ser un síntoma del cáncer de tiroides, es una verdad. Vamos ahora a la siguiente. Vamos a ver. Esta me parece muy importante, yo la he escuchado mucho. ¿El tratamiento con yodo es peligroso para toda la familia? Mira qué pregunta más interesante, y la respuesta es verdad. Es peligroso relativamente. Resulta que, como comentamos, el tratamiento con el yodo radioactivo es un tratamiento en donde vamos a dar ese yodo, que es la comidita que usa la tiroides, por decirlo de alguna forma, con la radiación. Entonces, esa radiación, cuando se la ingiere o la toma el pacientito, va a quedar en el cuerpo. Al inicio, muchas veces se manda a aislar precisamente porque está emanando radiación. Esa radiación se va botando por medio de secreciones, por medio de la orina, por medio de la saliva. Entonces, la recomendación es aislarse de la familia, sobre todo si tenemos personas jovencitas, niños, si tenemos mujeres embarazadas, incluso hasta mascotas, por lo menos unos días tenerlos aislados, porque sí puede haber una contaminación de esa radiación, que no son dosis tan grandes, pero sí puede llegar a producir alguna alteración en la salud. Entonces, es verdad. Son varios días de aislamiento después de recibir el tratamiento. Correcto. Incluso dependiendo de la dosis que se dé, porque también, o sea, esto no es receta de cocina, no todos tienen la misma dosis. A veces puede necesitar estar internado, aislado, esperando unos días hasta que ya la cantidad de radiación baje, y posterior a eso, ya cuando va a su casita, sí tiene que tener algunas medidas, idealmente estar como en un cuartito o en un área, digamos, usted aislado, sin contacto con las demás personas, y idealmente si hay un baño, pues tratar de limpiarlo después de que se utilice, por lo que estábamos hablando. O no compartirlo, tal vez. O no compartir, de ser posible. Seguimos. Pero vamos a la siguiente. Dice, ¿vivir sin la tiroides causa cansancio para toda la vida? ¿Mito o verdad? Bueno, esto es un mito, pero puede ser una verdad. Vamos a ponerlo como mito. Mito intermedio, digamos. Exacto. Deberíamos tener otro botoncito ahí. Claro. Mira, esto es un mito porque si quitamos toda la tiroides, como les decía, sí o sí tenemos que darte pastilla de la tiroides, o sea, tenemos que darte el sustituto de la hormona de la tiroides. Esa hormona de la tiroides, lo que vamos a tratar es que todas las funciones del cuerpo sigan igual, como antes, como cuando usted tenía la tiroides. El asunto es que si usted no se toma la pastilla de la tiroides y le quitamos la tiroides, ¿verdad? Evidentemente ahí va a ser un caos, porque vamos a andar sin combustible. Entonces, si seguimos las indicaciones y quitamos la tiroides y estamos tomando nuestra pastillita, realmente no debería de alterarnos, y si hay alguna alteración, pues eso nos implica que tenemos que ir haciendo un ajuste de la dosis de la pastilla. Entonces, la respuesta es un mito. Y la última de las preguntas, que es una creencia popular que vamos a aclarar aquí en Los Doctores, ¿mito o verdad? ¿Realizarse radiografías dentales aumenta el riesgo de este tipo de cáncer? Ok, la respuesta es un mito, pero también vamos a ponerle ahí un paréntesis porque hay algo que quiero mencionar. Que usted se haga una radiografía dental, no solo radiografía, que se haga una mamografía, que se haga una radiografía de tórax, que se haga un TAC o tomografía, ¿verdad? Aislado ocasionalmente, esta radiación no tiene la suficiente cantidad como para generar un cambio inmediato. El detalle es que si usted está expuesto a radiografías constantes, más bien veámoslo diferente, no como paciente, sino como profesional de salud, odontólogos, radiólogos, técnicos de radiología, si no utilizan la protección adecuada, esa tiroides sí puede recibir radiación, y la radiación es uno de los factores de riesgo más importantes para producir cáncer de tiroides, como lo es ser mujer, como ya mencionamos, y como lo es tener familiares cercanos con cáncer de tiroides. Entonces, la respuesta concreta a la pregunta es mito, pero profesionales de la salud que se dediquen o trabajen con radiación sí tienen que tener cuidados, porque hemos operado odontólogos también con cáncer de tiroides. Doctor, llegamos al final del programa. Quisiera tal vez que usted le dé un último mensaje, un mensaje final a todos los pacientes que están pasando por esta situación, que cuando escuchan esa palabra cáncer se asustan, pero ya vimos que hay opciones y que son opciones que avanzan muchísimo con tecnología. Así es. Lo más importante es conocer nuestro cuerpo. Tenemos que estar pendientes, tenemos que estar cuidándonos, ser conscientes de los llamados de nuestro cuerpo y seguir las recomendaciones.
el cáncer es una enfermedad cada vez más frecuente. No todos los tipos de cáncer son iguales. Afortunadamente, la mayoría de los cánceres de tiroides, que se conoce el más frecuente de todos, el papilar de tiroides, que es bien diferenciado, es de los menos agresivos, no solo de la tiroides, sino del cuerpo. Y tenemos muchas opciones de tratamiento para lograr erradicar esta enfermedad y para que usted siga su vida, utilizando tecnologías avanzadas, tecnologías que nos permiten precisión. Hoy en día, la enfermedad, el manejo del cáncer y del cáncer de tiroides en particular, no es como una receta de cocina, no es el mismo saco para todo el mundo, sino que es hecho a la medida suya. Si usted tiene esta enfermedad y está preocupado por algo de lo que mencionamos, consúltele a su médico, consúltele a su cirujano si alguna de las propuestas tecnológicas que mencionamos hoy sirven para usted. Y si no es así, o si lo es, pregunten la disponibilidad que tiene. Recordemos que el cáncer de tiroides, la idea es controlar la enfermedad y que usted recupere su vida. El panorama es bueno, pero si hacemos las cosas a tiempo. Doctor Cristian Hernández, cirujano oncólogo, muchas gracias de verdad por habernos acompañado en este programa de los doctores. Lo puede localizar en el Hospital Internacional La Católica. Los números de teléfono están en pantalla. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este programa de los doctores. Recuerde que puede repasarlo en nuestro canal de YouTube Teletica Costa Rica. Los esperamos mañana a las 10 de la mañana con más información, pero no se despegue de Teletica porque ya viene Calle 7 informativo. Buenos días.